Y eso es lo que tiene de distinto las constelaciones de otro tipo de terapias, porque en otras terapias quizás se atiende el cliente, por ahí se preguntan cosas de la familia, pero no está la atención puesta, ¿no? Nosotros, como consteladores, tenemos que tomar conciencia, tienen que voy a traer acá la cajita, de que nosotros trabajamos de una manera que se llama sistémica. ¿Mm? Sistémico, ¿por qué sistémico? Porque miramos a todos, sí, a todos los que están en ese sistema. Los padres, los hijos, el de dónde vinieron esos padres. Por eso es que nuestra mirada, que Hellinger le llamó afinar la percepción a esto, y a veces nos preguntamos, ¿qué es afinar la percepción? Porque nosotros estamos todo el día percibiendo, obviamente con los ojos físicos vemos, pero nosotros tenemos que mirar más allá del cliente. Es como que al mirar al cliente, en este caso, bueno, que vamos a suponer que es ella, nosotros miramos a todo su sistema en completo, no solo a ella. Y tenemos que hacer, bueno, como una práctica de mirar en conjunto, para no mirar solo un aspecto del campo y no atender a todo. Tenemos que atender a todo. Y a veces atender a todo y estar en la atención, hay personas a las que les cuesta, porque quizás en su vida diaria no son de practicar esto de estar atentas, y esto es como un ejercicio. Se va a ir desarrollando a medida que ustedes van recibiendo esta información, a medida que van viendo las constelaciones, que van constelando, es que van a ver que cada vez su mirada sobre el campo va a ser como más amplia. Y claro, nosotros nos encontramos con este campo y, dice Hellinger, tenemos que centrarnos y abrirnos. Son como dos movimientos, porque uno dice, estoy centrado, estoy en mi eje, en el presente, aquí y ahora, y al mismo tiempo me abro. Me abro a lo que muestra el campo, sin intención, que es la parte más difícil. O sea, sin poner a ver, podríamos decir una expectativa sobre lo que quiero hacer. Suelto mi intención más que nada personal. Simplemente me dejo impregnar. Hellinger usaba ese término, dejarse impregnar, que sería diferente, porque unas cosas que yo la mire a ella y otra cosa es que me deje impregnar por esta imagen. Y ese movimiento, el de dejarnos impregnar, es el que nos ayuda a poder sintonizar con este espíritu, que fue el que estuvimos hablando la última vez, y tomar conciencia, como decía Hellinger, que el terapeuta no puede decir que yo hice algo. El terapeuta que dice yo constelé es que ya no está en sintonía con el espíritu. El terapeuta no puede decir que hizo algo, sino que algo le fue dado o regalado. Por eso, como estoy en sintonía con el espíritu, es como que esto que le llamamos la información que nos llega, este, como decía Hellinger, estoy en la oscuridad y ahora me llega un flash y veo, todo eso es siempre y cuando yo lo permita. Para permitirlo, entonces mi cabecita se tiene que hacer a un lado. Mis ganas de controlar también. Es un entrenamiento en la humildad. La humildad a veces es una palabra que confunde, porque bueno, pensamos que ser humilde es ser pobre, no sé, bueno, hacemos muchas asociaciones de palabras, pero ser humilde es justamente no saber, no sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Estoy mirando, estoy percibiendo
hago silencio, espero y luego continúo. Si ustedes observan las constelaciones de Hellinger, van a ver que él no hacía todo rápido, sino que tomaba sus tiempos hasta para responder. Y quizá lo que más cuesta es esto, ¿no? El ser humildes, el ser pacientes, el saber hasta dónde una constelación puede seguir y cuándo no, cuándo nosotros nos tenemos que retirar, ¿sí? Hellinger le llamaba a esa retirada, porque más de ahí no se puede ir. Y como esto es fenomenológico, no es algo que dependa de nosotros, es algo que depende del campo. El cliente configura sintonizado con ese campo de información. Y ahí se están distribuyendo, esto en este caso, bueno, que nosotros trabajamos con los vincores de diferentes lugares, espacios, que el cliente conecta justamente con su sentir y siente que este está en este lugar, el otro en el otro lugar. Y nosotros vamos siguiendo lo que el cliente dice, ¿no? En las grupales es diferente porque es como que los cuerpos, ¿no? Se pueden mover, le podemos preguntar qué siente al padre, qué siente la madre, como hacía Hellinger. Nosotros acá no, trabajamos siempre con el cliente, centrados en lo que siente ese que está ahí del otro lado, en su casa o acá en persona con nosotros. Y vamos escuchando con atención, que esa es otra cualidad del constelador, estar atento a la escucha y esperar a que lo esencial se muestre. Hellinger hablaba mucho de lo esencial, ¿sí? Esa palabra esencial a veces también la podemos confundir porque la podemos confundir con otra, bueno, otra filosofía, ¿no? Hellinger decía que nosotros hacemos visibles lo que está invisible. ¿M? No es porque seamos magos, pero en una constelación se hace visible lo que está invisible. Por eso nosotros usamos mucho ese término. Veo, ahora veo, antes no veía, te puedo ver. Todo eso viene justamente de ahí. Es que antes no se veía. El cliente manifestaba tal emoción, tal dolor, tal sentimiento, tal, bueno, situación que planteó y no se ve. Cuando se abre el campo, cuando se constela, entonces ahí se ve. Por eso decimos, lo que era invisible se hace visible. Claro, todo esto, vamos a imaginar que ella viene y dice que, no sé, que tiene un problema con su hija, por decir algo, no se me ocurrió. Y ella, bueno, elige esto para representar el conflicto, la relación con su hija. Visiblemente, ¿no? Para que puedan ver la diferencia, parece que ella tiene problemas con la hija. Bien, y bueno, el problema lo tiene acá, lo siente acá, en su cuerpo, no sé, vamos a decir que lo siente en las piernas, por decir algo. Bien, eso es lo visible. Ahora, lo invisible es la carga, la implicación. ¿Qué es lo que, con quién está ella? ¿Qué es lo que le está pasando? Eso, como es inconsciente, entonces no lo vemos. Solo lo vamos a ver cuando nosotros comenzamos a hacer los movimientos. ¿Sí? Por ejemplo, imaginar que ella puso a la mamá acá. ¿Mm? Por decir algo, es un ejemplo. Nosotros la movemos, entonces ahora ella ve esto con su madre. Y ahí se empiezan a hacer visibles. Nosotros después la reemplazamos a esto por, no sé, una que imaginemos, qué sé yo, que es la abuela. ¿Bien? Y de esa manera, todo lo que estaba invisible se va haciendo visible, se va mostrando lo que estaba siendo lo que se llamaba problema o lo que el cliente presentó como un pedido, una demanda, ¿no? Lo que le pasa, y vamos llegando de a poco a la solución.
Digo de a poco porque para llegar a la solución vamos haciendo un montón de movimientos hasta que llegamos. Más allá de este cliente, nosotros, ¿sí? Nosotros por eso miramos el cliente, nosotros nuestro foco en el campo está justamente puesto en todo el sistema. Por eso que nosotros miramos más allá. Y por más que no estén los vincores acá puestos, es que están esas personas en el campo. Esa energía se está sintiendo. Por eso miramos más allá. Por eso es una mirada sistémica. Es como que vamos llevándolo nosotros internamente, ¿eh? No, el cliente no, ese movimiento no lo puede hacer todavía, a ese sí, a ese futuro sí, a donde después él va a quedar. ¿Mm? Ese sí, yo centrarme en que vamos a terminar ahí, en ese sí a la vida, me permite sintonizar con todos, sintonizar con lo que Hellinger le llamó el amor del espíritu. Ese amor, ¿sí? Que lo abarca todo. Ese amor que va más allá de lo que podemos ver. Ese amor que hace que lo invisible se haga visible. Bien, Hellinger hablaba, y usaba otro término que se llama imagen. Imágenes, él hablaba de imágenes internas, imágenes sanas, imágenes enfermas. Siempre usaba esa palabra imagen. Eh, y cuando nosotros estamos sintonizados o alineados con este espíritu, con el cliente y con el campo, nosotros podemos entrar en esto que justamente Henninger le llamó la fuerza. Como que estamos, nos sentimos como, bueno, que sabemos qué es lo que, el próximo paso que hay que dar. Claro, yo ahora se los cuento, a ustedes les va a parecer medio loco, pero es que se siente así. Es que realmente se siente así. Es como algo que sentís, que te viene, que hay que ir así. Pero recordemos lo que dije al principio, que yo estoy centrada en la solución, que es hacia dónde voy a ir, que mi cliente quede en el sí a la vida. No es que yo lo llevo enseguida en el sí a la vida, no. Sabemos que tenemos que pasar por muchos movimientos, pero en el fondo de eso, yo estoy centrada con ese sentido. Entonces, Hellinger, bueno, ya les conté la otra vez que hablaba del alma familiar, de la conciencia colectiva, la conciencia personal. Después empezó a usar ese término campos para no usar tanto esto de alma, porque bueno, se dio cuenta que la gente lo confundía con el alma de, que hablan de la religión. Y hablaba mucho justamente de que en esos campos, ¿sí? Hay tres cosas que nosotros tenemos que prestar atención. Él hablaba de la vida, de la muerte y del destino. La vida, la muerte y el destino. La vida y la muerte, ¿sí? Es algo, son movimientos en los cuales nosotros estamos inmersos. Todos nuestros días pasan moviéndose desde de la vida para la muerte. Y hay que entender la muerte no como la muerte de que el que murió y está muerto, que no respira, sino una muerte con un sentido más profundo, ¿sí? Cuando nosotros estamos hacia la vida, es que estamos en el sí. Cuando estamos en la muerte, es que estamos en el no. Es decir, o estamos mirando hacia adelante o estamos mirando hacia atrás, para expresarlo de otra manera. Hay dos maneras de estar. O miro hacia adelante o miro hacia atrás. O estoy mirando a alguien, como está pasando en este caso, que la vemos a las dos mirando acá a la abuela,
o estoy mirando hacia la vida. Entonces nosotros tenemos que familiarizarnos con esos términos vida y muerte, no porque tenga que ser que lo tengo que aprender en memoria, pero es que es lo que aparece siempre. O estamos hacia la vida, decía Hellinger, o estamos en la muerte. Eh, este trabajo, decía Hellinger, no es para la gente curiosa. Fíjense en la palabra que usaba Hellinger. Nosotros no podemos hacerle terapia o psicoterapia a una persona o una constelación, ¿no? Vamos a decir, a alguien que es curioso, que viene por curiosidad. No es para curiosos. Sin embargo, es como se usa hoy en día, pero no es para curiosos. Eh, Tiene que haber seriedad, decía Hellinger. Tiene que haber un verdadero anhelo de parte del cliente y de parte nuestra. No es que lo hagamos para adivinar, porque esto no es un método adivinatorio ni nada que se le parezca. Si nosotros estamos centrados en la seriedad y no en la curiosidad, es que entonces, lentamente, todo el campo va a ir hacia ahí. El cliente no se va a resistir. Ahora, cuando nosotros no estamos ahí, es como que, bueno, pueden pasar, no sé, que la constelación no fluya, porque estamos queriendo averiguar. Eh, Bien, ven que les quiero mostrar una imagen. A ver si esta no les voy a mostrar esta, les quiero mostrar la otra para que ustedes lo tengan visual, ¿no? Porque si no parece que se los hablo y no ven la imagen. Acá está, para que ustedes comprendan lo sistémico. Esperen que voy a poner compartir pantalla. A ver acá, ahí. Miren este cuadrito. Tienen que se corra esa cosa de ahí arriba. Ahí está. Fíjense en la vida, la pequeñita acá que es. Acá la vida como arriba de la muerte, ¿no? Si vamos mirando de abajo para arriba, ¿no? El destino y lo que Hellinger llamaba la gran alma. Esa palabra que dice ahí, gran alma, es donde nosotros nos entregamos. Es como algo más grande que nosotros, decía Hellinger. Por eso nosotros, cuando nosotros podemos estar en el no sé, es que nos volvemos muy poderosos, muy poderosos. Pero como nosotros queremos saber, que sería nuestra mente pequeña, es que nos debilitamos, perdemos fuerza. Por eso el constelador tiene que ser consciente que nosotros estamos obedeciendo a esta gran alma y somos muy respetuosos del destino. Por eso el destino está dentro de la gran alma. Ven que lo más grande es la gran alma, el destino está arriba, la muerte y la vida, como si fuera una torta de cumpleaños, parece, ¿no? ¿Y cómo logro esto? Dejando toda intención personal y dejando que eso más grande actúe a través de nosotros. Por eso me tengo que retirar al centro vacío, sin intención, sin miedo, y entonces es que honro el destino de ese sistema. Puedo hacer ese movimiento. Y sé que dentro del destino forman parte, la vida y la muerte forman parte. No podemos negar, ¿no? La muerte, porque estaríamos locos, ¿no? Una manera de ver una constelación, decía Hellinger, es como esta relación que nosotros vemos, que voy a sacar el campo para poder mostrarles esto. Vamos a imaginar que ella es la clienta y ella es la terapeuta. Voy a poner así porque acá detrás le voy a agregar cosas. Entonces, ella viene como clienta hacia mí y parece que somos dos personas. ¿Bien? Nosotros, obviamente que
al cliente nosotros le hacemos el centro vacío para conectar con sintonizar con ese espíritu, porque si no, no podemos constelar. Pero es que el constelador se tiene que mantener en ese estado sin salirse de ahí. Es muy importante. Y para hacer eso, el constelador tiene que prestar atención a lo importante, decía Hellinger, a lo esencial, a lo esencial. Por eso hablaba de esto de la seriedad. No es que el cliente va a venir y me va a pedir constelar cualquier cosa y yo voy a acceder. Tiene que ser algo que realmente se pueda constelar. Se puede constelar todo en realidad, pero sí que sea algo que tiene que ver con todo su sistema. No si ella quiere saber si la pareja va a volver o no, porque eso, bueno, que vaya a hacer otras terapias, no la constelación. La constelación no es para averiguar, como otras personas dicen, si yo soy adoptada o no. Sí. Constelación tiene que ser para un movimiento, tiene que tener ir a una solución. En este campo del cual el cliente viene, todo su campo, hay un conflicto. Bueno, vamos a mirar ese conflicto con mirada a la solución. Y eso es lo que sana. Si yo me quedo atrapada en el problema, es que no puedo. Bien, ven que voy a pasar para el otro, ¿ok? Yo tengo tantas cosas acá que les quiero ir mostrando. Entonces, viene, vamos a poner un nombre, qué sé yo, Ana. Viene, se encuentra con la terapeuta y nosotros empezamos a mirar a Ana. No es que los padres están presentes, pero nosotros ya la vemos a ella con sus padres, con sus abuelitos que están atrás. Todos están aquí. Y ella cuenta que tiene un problema y cree que su problema es de ella, como creemos todos. Todos nos creemos que tenemos un problema. Ay, lo que me pasa a mí. Bien, sí, parece que me pasa a mí. Pero si recordamos lo que vimos la otra clase, nosotros sabemos que tenemos una conciencia personal y que esta conciencia personal de cada uno está unida porque pertenecemos a un campo, a un mismo campo. Entonces, esto que ella dice que le pasa a ella es que es un problema de todos. Parece que a los otros ni se enteran, no les provoca nada, pero sí, eso sí, es así. Porque recuerden que Hellinger dice que todos los cuerpos están dentro de ese alma. Él a este alma le llamaba alma familiar. Después, como les dije, le empezó a llamar campo porque es que se hacían lío la gente con el asunto del alma. Pero explicaba que el problema para que este alma presente estas situaciones que presenta, o sea, los embrollos y todo ese lío en que vivimos todos, son, lo que él le llama la conciencia, que está regida o movida por la inocencia y la culpa. Yo insisto mucho en esto porque es que esto lo tenemos que entender bien claro, porque miren, después todo lo demás lo pueden leer en los libros, lo van a encontrar, pero es que esto se tiene que pasar por el cuerpo para comprender, porque eso nos va a permitir comprender realmente al cliente cuando constelemos. Que el cliente va a llorar y le va a parecer terrible su problema. Pero es que si nosotros nos parece tan terrible como él, es que no podemos ayudar. Nosotros tenemos que conocer lo que realmente está pasándole al cliente. Él cree que le pasa eso, pero es que lo que le pasa tiene que ver con todo y con esto. Entonces, ¿qué pasa? Como se mueven estos dos, la inocencia y la culpa, todo el tiempo, ¿sí? Porque nuestras relaciones están basadas en eso.
Entonces, esa conciencia colectiva, inconsciente, como es inconsciente, y obedece a esas tres leyes que ya dijimos la otra vez, jerarquía, pertenencia y equilibrio, cada vez que se produce un desorden, o sea, un desequilibrio, es que vemos los efectos. Entonces, podríamos decir que ella, vamos a decir que Dana, viene a constelar los efectos de esa conciencia. Ella cree que va a constelar ella. Vuelvo a repetir. Nosotros los terapeutas somos conscientes de que no es así. Por eso nosotros no tenemos que enganchar en lo que el cliente cree, porque, y tampoco le tenemos que explicar, no le vamos a poner a explicarle al cliente lo de la conciencia y todo este rollo, porque va a salir espantado. Así que eso, no. Es una actitud nuestra, es para nosotros. Eh, bien, estaba por decir. Entonces, este sistema familiar o alma familiar, a la vez, como le mostré recién ese dibujito, tiene estos movimientos de inocencia y culpa, ¿no? Se está moviendo esto ahí adentro, que también la inocencia y la culpa también tienen que ver, bueno, con este sentido que tenemos nosotros de moral, ¿no? De lo bueno y lo malo. Por eso, mm, bueno, fíjense, en nuestras familias hay reglas, todos tenemos reglas, o sea, si nos portamos bien, hacemos caso, parece ser que nos quieren en casa. Cuando nos portamos mal, bueno, somos castigados. ¿Vieron esta cosa de si no lo haces bien, vas a recibir un castigo? Ya la idea de castigo está vigente en todos lados. En la familia, vamos a la iglesia, el cura nos dice que nos van a castigar, nosotros sentimos que nos van a castigar. Bueno, en las reglas que se ven en una familia. Imagínense en eso, en las reglas que tiene esta conciencia, este alma familiar, que no se ven, o sea, que son inconscientes, que son invisibles. La única manera de desenmarañar el rollo, ¿cuál va a ser? Que las hagamos visibles. Por eso la constelación, el propósito, es hacer visible eso que está invisible. Nosotros como terapeutas colaboramos en eso. Por eso esta actitud de comprender esto, para poder ayudar realmente, porque si no es que terminamos en que ni nosotros sabemos cómo salir de ese berenjenal cuando vemos la configuración. Pero si prestamos atención a esto y decimos, claro, ella me está demandando, me está diciendo, es que yo estoy muy triste porque mi hijo no me habla. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Bien? Claro, ella siente que está muy triste porque su hijo no le habla. ¿Bien? Porque es lo que vive a nivel individual y a nivel familiar, vive ese conflicto que ella es la mamá y el hijo no la ama. ¿Bien? Si yo me quedo en eso, entonces hago como, no sé, cualquier otra terapia, yo el psicólogo que te explica que tenés que hacer así, vamos a las conductas, ¿no? La psicología cognitiva y bueno, todas las cosas, y nos quedaríamos ahí. Nosotros tenemos que resolver el embrollo. ¿Cómo lo resolvemos? Yendo al pasado. O sea, mirando primero hacia atrás. Entonces, ven que vamos a cambiar la terapeuta para acá, porque si no, no puedo enfocar para allá. A ver, vamos a ponerlos así. Ahí. Entonces vamos a poner uno que hace del hijo. A ver cuál puede ser el hijo. Este. Este es el hijo de ella, que obviamente tiene un papá, ¿no? Porque obviamente no van a ser. ¿Bien? Entonces nosotros como terapeutas estamos mirando a ella, a los padres de ella, a los abuelos, al papá, al hijo. O sea, estamos mirando todo.
Sabemos que se está moviendo esto en el campo, la inocencia y la culpa. Sabemos que ella está metida dentro de la sopa esta de la conciencia colectiva inconsciente, que tiene una conciencia individual, personal, que le hace sentirse errónea o mala o no sé qué, y estamos atendiendo todos esos aspectos. Por eso es que nuestra mirada tiene que ser así, es una percepción que atiende a todos. Por eso vieron que en las constelaciones, si ustedes observan las constelaciones de Hellinger, él empezaba con así uno o dos que ponía ahí y después eran no sé cuántos ahí en el campo, y cómo él iba ordenando todo el asunto. E increíblemente todo bueno, se ordenaba justamente. Y claro, es bueno, es que una resistencia que tenemos. Porque claro, vuelvo a repetir, ella, debido a la conciencia personal, cree que el hijo no le habla porque, no sé, el papá le habla mal al hijo de ella, vamos a hacer un ejemplo. Porque se separaron y el papá le llena. Y creemos que el conflicto está acá. ¿M? Nosotros tenemos que salir de esa zona, porque el cliente nos va a narrar eso, pero sabemos que lo que pasa es otra cosa. Es un embrollo que viene de atrás. Y otra cosa que también tenemos que atender mucho es que justamente este campo está poblado de vivos y de muertos. Acordémonos que los muertos están con nosotros. No es que los muertos andan por el campo haciendo, asustándonos, no, no. Es que los muertos se refieren a los que ya no están aquí. Entonces, es que como el campo, eh, por eso se llaman campos mórficos, tiene memorias, es que todas esas memorias se van transmitiendo hacia adelante. Y es inevitable que estemos inmersos en esas memorias. Por eso cuando yo les digo, claro, parece que sana ella, pero es que sanan todos. Porque una cosita que se libera es que se va a liberar para todos, no es que se libera para ella sola. La sensación la siente el cliente, pero es que estamos para todos, ¿no? Porque estamos todos metidos ahí.